Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos en esta segunda sección, es la propuesta que hace Jesús a sus discípulos, como habíamos dicho nosotros. Y es importante porque dentro de esta segunda sección nosotros vamos dividiendo, es decir, vamos teniendo la presentación que hace el autor sagrado de nuevo en tres partecitas. Vamos a recordar, esa primera partecita de esta primera sección va en el capítulo 5, del 20 al 48, que nos hablaba justamente de la justicia de Jesús, que implica una interpretación más radical de la antigua ley judía. Se muestra así en la forma de portarse con el prójimo. No nos olvidemos de este aspecto que es esencial y fundamental. Capítulo 5 del 20 en adelante, que nos decía y justamente nos hablaba, ¿se acuerdan que decía? Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, aquí nos va exigiendo algo más. Nosotros no podemos seguir de la misma manera. Diga, tú digo la ya por lo mismo, entonces digo como la novedad. Entonces yo no estoy trayendo nada nuevo, ¿verdad? Sino que estoy simplemente repitiendo lo que ya estábamos haciendo. Pero sin embargo, la novedad del cristianismo es entonces la exigencia radical. Si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos. Nosotros ya hemos definido tantas veces lo que significa la justicia. Dios, en realidad, en la definición, lo entendemos en su definición, el aspecto ontológico, decimos, es la ontología. Ontología quiere decir el ser, su esencia, cómo es Dios, cuál es el componente número uno de Dios. Eso quiere decir entonces la ontología, quién es Dios. Y Dios entonces se lo define según la Biblia, por lo menos como entendemos, y según la reflexión máxima, incluso de la razón humana, llegamos a la justicia. Dios es justo. Página y definición. Página dice la por ontonomasia, es decir, por esencia, dice la ontología. Ontología significa el ser, quién es Dios, ¿verdad?
Dios es justicia. Página la Biblia, pero enseguida ustedes me van a preguntar, ¿verdad? Y me van a decir, Padre, ¿y dónde queda la misericordia de Dios? ¿Cómo es que Dios se presenta como justicia en la Biblia? Cierto, pero se presenta también como misericordia. Tenés razón. Pero atención, tenemos que hacer entonces la diferencia y tenemos que entender cuál es la explicación, ¿verdad? ¿Qué significa justicia y qué significa misericordia? Si decimos que lo esencial y fundamental es la justicia, es decir, la equidad, diga tú y la de yo, ¿verdad? Entonces Dios es justicia y lo que Dios nos exige es que nosotros seamos justos entre nosotros, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, y justamente en Mateo. Pero ¿desde dónde viene esto? Y justamente nos está diciendo, sean equitativos, sean justos como su Padre del cielo es justo. Peago le dice la perfección, buscar la esencia de la justicia. Pero el pecado, es decir, nuestras limitaciones, nos llevan a desequilibrar la balanza. Entonces, cuando desequilibramos la balanza, nosotros estamos siendo injustos, no somos equitativos, no estamos haciendo bien las cosas, estamos pesando para uno más o menos para el otro, ¿verdad? Entonces, desde el aspecto moral, el pecado. Eso quiere decir, del aspecto moral, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. La moral entra cuando vos personalmente, en vos saben acá, y vos decís, que está mal, que robar está mal. Pero sin embargo, donde hay guaina, péalo y vaina. Tena en Botahuila de Menabe, tena en Botahuila de Mirecobe. O si no, no le atendés a tus hijos, no le atendés entonces a tu familia, etc. Erea. O le estás haciendo el mal a tu vecino o a esa persona que está a tu lado. Donde ella po ahí ese. O si no, sos una persona corrupta y entonces estás empobreciendo al país, estás empobreciendo a la nación. En fin, cada uno tiene que mirar dónde le aprieta el zapato. Entonces uno se da cuenta de la conciencia y dice, no, yo estoy siendo injusto. Y eso es lo que le llamamos del aspecto moral, dijimos, le llamamos pecado. El pecado es la acción donde uno pasa por su crin, por su cabeza, piensa, sabe lo que está haciendo, porque tu super ego, tu super yo te dice bien que eso que vos estás haciendo está mal. De ahí, tal vez en la pilla y la anden en botajaina de la pilla, lleva, de la remondajaina o lo que sea, o que son corruptos, ¿verdad? Si en la pilla y que tú se botajaina, lleve, tener en botajaina y lo otro. Pero ñande yarabe y a tu conciencia no le podés engañar porque vos sabes. Y por eso se llama pecado. Esa es la acción moral. La acción moral entonces sale desde una decisión personal. Bueno, entonces, justicia es la equidad. Pero yo me doy cuenta que fui injusto. ¿Por qué? Porque desequilibré la situación y yo me doy cuenta. Ahora viene la segunda palabrita, misericordia. Entonces, la misericordia. Misericordia es la ayuda de Dios, es la gracia de Dios. Peñan de yaron bohasan de hipo y que tu hanguaisha de peape tuyucuawi. Entonces, es como ese tractor. La misericordia es ese tractor que vos te entrancaste en un lugar, en un barrial, en un barro de primera, tuyucuabe. Entonces, el tractor te estira, te saca de ese barro con la fuerza, la misericordia de Dios. Se dice, vea, ahí te deja sobre el camino bueno. ¿Y ese camino bueno cómo se llama? Se llama justicia. Es decir, no es que Dios va a estar siempre con su misericordia, ande y tiradas, ande erejotas, y con su misericordia erejotas 300 kilómetros al tractor, y ande y tiran, ay pobrecito. No. Una vez que el tractor te sacó de ese barro, ¿qué hace? Te deja sobre el buen camino, te dejó sobre la justicia, te dejó sobre el camino que ahora vos vas a hacer. Es decir, vos vas a continuar en el camino de la justicia. La misericordia entonces nos ayuda a nosotros, queridos hermanos, para que salgamos del pecado. La misericordia de Dios es otra oportunidad que nos da Dios y que nos dice, bueno, mi hijo, yo te ayudo para que vos salgas del pecado. Pero cuando andere y me imagina que a ver, lleva, me llega una peta pepona ahí, ande con angañe por eguata de la automóvil. Es decir, te vas a mover por tus propias
condiciones, por tu propia fuerza. Vos ya estás en el camino de la justicia y tenés que mantener, tenés que procurar. Y ahí nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, muchas dificultades ciertamente en nuestro camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. ¿Has estado algún día en una clase donde el profesor habló y no te acuerdas de qué? ¿O cuando fuiste a misa y la homilía no te acuerdas de qué fue ni las lecturas? Porque tu mente y tu corazón estaban en otro lugar. Por eso cuando tú metes estos dos elementos, algo distinto pasa y nos hace disfrutar muchísimo más de la vida porque vivimos en totalidad. Y ahí es donde podemos encontrar cuál es esa misión en la que hemos sido pensados. Soy Huguet Turcot, consagrada del Regnum Christi. Siempre desde chiquitos nos han dicho, te han dicho seguramente, que tienes una misión, que estás vivo por algo, que has sido pensado por algo grande. ¿Pero realmente tú crees que tienes una misión específica? Pues sí. Desde toda la eternidad, Dios ha pensado en ti para algo grande. Dios ha pensado en ti con nombre y apellido para que estuvieras en esta familia, con esta situación, en este colegio. Para ti, ¿qué es la misión? La misión, sobre todo, es dejarnos amar por Dios y amarlo. Ok, de ahí partimos. Pero en lo concreto de nuestra vida es dejar amor a las personas que tenemos enfrente. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que si tú no hubieras estado, algo hubiera pasado distinto? Es una realidad, el mundo te necesita a ti. Por eso es importante también reconocer qué cualidades tienes, qué ilusiones tienes, para luchar por ellos y dejarlo en el mundo. Cristo nos necesita. Rezamos la oración, muchas veces la oración de ofrecimiento, que es entregarle nuestras manos, nuestros pies, nuestra mirada, nuestros pensamientos, porque queremos cumplir su misión, queremos llevarlo a Él y ser testigos de que estamos pensados y creados para algo grande. La manifestación de esa misión se presenta en el aquí y ahora. Vivir el presente con totalidad, que en donde están nuestras manos esté nuestra mente y nuestro corazón. Ahí es donde encontramos cuál es esa misión que Dios me pide. Vivir el presente es que lo que está en mí hoy, yo lo viva con muchísimo amor, con entrega, con optimismo, con esfuerzo. Mi aquí y ahora, que es lo que te está tocando vivir hoy, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Y es muy distinto. ¿Cuántas veces hemos vivido cosas solamente por vivirlas? Y qué distinto es cuando metemos nuestro corazón y nuestra mente. ¿Has estado algún día en una clase donde el profesor habló y no te acuerdas de qué? ¿O cuando fuiste a misa y la homilía no te acuerdas de qué fue ni las lecturas? Porque tu mente y tu corazón estaban en otro lugar. Por eso cuando tú metes estos dos elementos, algo distinto pasa y nos hace disfrutar muchísimo más de la vida porque vivimos en totalidad. Y ahí es donde podemos encontrar cuál es esa misión en la que hemos sido pensados. No nos va a bajar posiblemente un ángel a decirnos tu misión específica es esta, pero tú sí la puedes ir descubriendo en tu aquí y ahora, con la oración. La dirección espiritual también nos puede ayudar muchísimo, que alguien nos aconseje con su gracia, con la gracia de estado de un director espiritual. Con la confesión. ¿Cuántos elementos hay que nos pueden ayudar a reconocer para qué he sido pensado y creado? El vivir en totalidad el presente también nos hace reconocer la acción de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque nos detenemos a ver cómo se hizo presente, qué nos dijo Él, en qué nos impulsó. Vivir el presente con totalidad nos hace también ver a los demás, los actos de cariño que tuvieron con nosotros, los actos de generosidad. Por eso es importante detenernos y decir, ¿qué viví hoy? ¿Cómo lo estoy viviendo? Mi presente, ¿cómo está siendo vivido de la mano de Dios?
Por eso hoy pregúntate, ¿tú cómo estás hoy? ¿Cómo estás viviendo lo que te toca en el aquí y ahora? ¿Cómo estás buscando vivir esa misión de la que desde siempre ha sido pensado? Vivir la misión es hacer que Dios esté presente en tu vida. Dejar que Él guíe tus pasos. Dejar que Él te haga feliz. Dejar que Él obre a través de ti y que tú seas un testigo de que cuando tenemos a Dios, Dios hace grandes cosas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñan Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros nos encontramos en este capítulo 6, en que hablamos y que nos dice, ¿verdad?, la teología de San Mateo, sobre todo en el versículo 20, cuando nos habla de la ley nueva que nos trae Jesús. Les aseguro que si la justicia de los cielos no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Qué importante que es esto entonces, queridos amigos, que nosotros reflexionemos y que nos demos cuenta, ¿verdad?, que este es el esfuerzo que el Señor nos trae como novedad. Entonces he inventado que es totalmente diferente, que nunca vimos ni supimos luego. No, los judíos sabían muy bien. Ellos tenían que vivir en la justicia, pero y por eso Jesús les está diciendo, les aseguro que si la justicia de ustedes es la misma justicia, pero no es superior, sino es superior, entonces ustedes no pueden ser hijos míos, no pueden estar en el reino de los cielos. Entonces este capítulo que va del 5:20 al 5:48, la justicia de Jesús implica una
interpretación más radical. Operar con las indígenas, que es una interpretación más radical. Va a decir, vea, que ya siempre hubo entonces una interpretación sobre la justicia. Pero en el fondo, ñande ya es ñambo yere lleva, y entonces le damos la vuelta. Entonces buscamos nuestra conveniencia y no estamos actuando realmente como Dios quiere. No estamos haciendo verdaderamente como el Señor nos está pidiendo. Opeamos inala ñanderesa peasea y ñandejina ñatendekena, a ella poponáquena, upea con la yerureandeje y ñandeyara. Y bueno, entonces por eso nos está diciendo que tiene que ser más radical, más exigente. Tenemos que ponernos verdaderamente las pilas. Y por lo tanto se muestra así en la forma de comportarnos de acuerdo, ¿verdad?, a lo que nos está pidiendo. Tanto en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, mirando desde el Antiguo Testamento, nos está indicando y nos está diciendo cuál debe ser este esfuerzo, esta radicalidad, porque pego la propuesta, la ipajumía la ñande yara uberúa ñande. En síntesis, no es entonces inventar la pólvora. Recuerden que nosotros estamos hablando de un cumplimiento del Antiguo Testamento. El tiempo se ha cumplido, de el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Entonces, si el tiempo se ha cumplido, ¿cuál va a ser nuestra pregunta retórica? ¿Cuál va a ser la pregunta? Y va a ser, ¿Epicoloña cumplía? ¿Jamoyo Uinapeco Angoña cumplía? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros decimos, lo que estuvo antes. Y lo que estuvo antes es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento quiere decir esa propuesta ya del Señor para cada uno de nosotros, pero donde nosotros tenemos que asumir y tenemos que esforzarnos y tenemos que buscar hacer ese camino que nos lleva verdaderamente hacia el Señor. Y eso quiere decir entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta propuesta maravillosa, ¿verdad?, del Nuevo Testamento que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Se muestra así en la forma de portarse, ¿verdad?, en la forma de actuar. Daiku la taparana y ñañe en pareilla para ir las cosas, pero opindo yesha y peñandere coebe. Peñandere coebe lo yesha o pepe la ñande, ñañe piamba y tiana yeya pojangua peñande yara o yerurea ñande. Eso quiere decir cumplir la voluntad de Dios. Y eso es esencial y fundamental, queridos amigos. Bueno, pero nosotros ahora, continuando la segunda partecita de esta segunda sección, miramos desde el capítulo 6 y comenzamos esta segunda partecita del 6:1 al 18. Ya leí, entonces ya es a mí, va peñande yara heñande, pero que la pende Biblia o Pepe, capítulo 6 de San Mateo, Teología de San Mateo, del 1 al 18. ¿Qué nos dice este capítulo del 1 al 18? Tengan cuidado, de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Para ser vistos por ellos. Entonces, él dice que hay como un deseo simplemente de que los demás nos vean. Vea que dice una propaganda que dice entonces de cualquier entero etea lleva, pero vendes simplemente imagen. Atención, eso es lo que muchas veces sucede entre nosotros en cualquiera de los estamentos. Por ejemplo, en el estamento político nosotros sabemos muy bien que hay mucha propaganda. Y entonces te venden espejitos, te venden espejitos. Entonces nosotros pensamos, ¿verdad?, y decimos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero esto que nosotros vemos es una cosa maravillosa. Pego la propaganda. Pego entonces, o muy apeñando en ondepe, apea la ñanda en botado y ajovina. Esa es pura propaganda. Sin embargo, la verdadera propagación, la verdadera entrega del anuncio del Evangelio no es con propaganda. Entonces Pepe se vale hacia la ídolo, hope entero de tea lleva y cree o día, etcétera, tú que se verá. Les pongo todo lo contrario. Todo lo que yo estuve prometiendo no hago nada. Es decir, al contrario, les compré, les vendí un espejito y ahora me estoy aprovechando de ellos. Por eso yo les estaba diciendo esto.
En el aspecto político, y en nuestra cultura mucho más todavía. En todas partes, más o menos, el hombre se manifiesta de este aspecto en esa sección, ¿verdad? Propagandista. Y a todos nos aprieta un poquitito el zapato con esta cuestión. La propaganda, la publicidad, todo el mundo queremos ser un poco alabados, todo el mundo queremos que nos reconozcan el trabajo, todo el mundo queremos estar entonces ahí en el tapete, todo el mundo queremos que digan, ya pues, veramos, hoy botaje que la, oye, popetén de diga. Ese ve grande yesa, cuay, lande mondajá, lande yapuja, etcétera, la pareí, promete pareí. Ope, hipota llega la gente, oye, popete. Porque la gente que después se da cuenta. Pero lastimosamente, yo no sé qué es lo que nos pasa. Yo pienso que es una cuestión también, además de ser cultural, la cultura pues se forma de acuerdo también a nuestra educación, cómo nos vamos despertando. Porque ustedes recuerden que la cultura es la respuesta de ¿qué cosa? Del ser interior. Por eso hablamos hace rato de una palabrita en el primer bloque un poco más difícil, de la ontología. Ontología quiere decir entonces la esencia. Mapandé es el ser, es la persona. Vea entonces ahí la ñan de problema. Por eso que la educación es importante para formar, decimos nosotros, la personalidad, formar el ser, formar al hombre. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñan de Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñan de Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñan de Yara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñan de Yara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñan de Yara Ñe'e.
corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento, con la teología de San Mateo. Estamos reflexionando este capítulo 6 del 1 al 18. Estábamos iniciando nuestra lectura. Lo que nos dice aquí verdaderamente es con respecto, ¿verdad?, a la limosna. Aquí nos va a hablar y nos va a decir: tengan cuidado, dice, de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Este es entonces el elemento número 1. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Qué entonces esto significa para nosotros, queridos amigos, queridos hermanos? El hecho, ¿verdad?, de practicar o de hacer la justicia, pero delante, dice, delante. Leyesa case, eipotán derechas y cuay, eipotá oye popete y cuay, pendere y yapoarina. Y entonces, sin embargo, te dice: tengan cuidado de no practicar, de no hacer. Y muchas veces nosotros buscamos demasiado esto, ¿verdad? Demasiado y excesivamente. No estoy diciendo que uno no tenga que ser agradecido con esa persona, evidentemente, el agradecimiento. Pero fíjense que justamente reforzando un poco este pensamiento teológico, también después se nos dice, más adelante en el Evangelio, dice: cuando ustedes hayan hecho todo lo que tuvieron que hacer, pónganse ante el Señor y digan: inútiles siervos somos, Señor. Hicimos lo que teníamos que hacer.
hicimos lo que teníamos que hacer. Y eso entonces ya nos está abriendo los ojos, ¿verdad? Y nos está diciendo que verdaderamente nosotros estamos en este camino, estamos en este gran deseo, queridos amigos, queridos hermanos, de hacer lo que ya el Señor nos está proponiendo, ¿verdad? Y entonces, si el Señor esto nos propone, nosotros también tenemos que esforzarnos en entender. Pero no practicar la justicia delante de los hombres simplemente para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies a toque de trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces directamente nos está invitando a una convicción en el seguimiento de Jesucristo, una convicción en una vida espiritual. La convicción dice entonces que vos interiormente te sale desde adentro porque estás convencido. Entonces la convicción viene de que estoy convencido de que necesito obrar de esta manera, que esta es la única manera de realizarme plenamente como persona. Y al mismo tiempo entonces en que yo me estoy realizando como persona, ciertamente que ofrezco también la posibilidad a los otros para que los otros puedan, mirando, imitando, hagan lo mismo. Y esa es la riqueza de la comunidad, ¿verdad? Donde todos nos ayudamos, donde yo veo el ejemplo de esta persona, donde al mismo tiempo la otra persona puede ver cuál es mi esfuerzo, cómo estoy haciendo, qué estoy haciendo, cómo estoy luchando, hacia dónde estoy apuntando, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, en este sentido, cuando nosotros hablamos que la justicia es religión que ha superado toda hipocresía. Eso es lo que te quiere decir, ¿verdad? El religarse, por eso, el religarse es lo único que nos puede ayudar a vencer la hipocresía. Volvemos a decir esto y volvemos a entender, procuramos entender. Dos palabras claves, religión e hipocresía. Hipocresía significa aquella persona falsa, aquella persona que está engañando, aquella persona que tiene doble cara. Entonces digo algo, hago otra cosa. Muestro algo, pero sin embargo en el fondo es otra la que está moviendo mi corazón. Esa es la hipocresía. Ese es un hipócrita. Peala toa moconya toa mocoy. Qué interesante, doble cara, doble faz. Me han indicado tú y bueno, ya han indicado tú y ya pomba de vea lleva porque la olla acá ande una peteñita anga, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está mostrando? Pero después en el fondo, viste que hay muchas expresiones en este sentido también en nuestro idioma, ¿verdad? Porque pearire utan de la que se ura, vea la doble cara. Es una persona que hoy te dice aquí, pero que después te hace otra cosa. Hoy te presenta de una manera, pero mañana totalmente diferente. Quiere decir que en el fondo, lo que él está convencido o lo que él está pensando nunca lo dijo o nunca te manifestó. Lo que te manifestó fue simplemente una careta, fue una máscara, el hipócrita. Y Jesús le llama así. No sean hipócritas, así hacen los hipócritas, así luego te llama, ¿verdad? En este capítulo 6 es bastante duro, ¿verdad? No sean hipócritas, tengan cuidado de no practicar. De lo contrario, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Y ellos recibieron su paga. Entonces, queridos amigos, desde aquí tenemos que pensar nuestro compromiso. La hipocresía, dejar de lado y entrar dentro de nosotros mismos. Por eso las dos palabras que te dice religión por una parte y por otra parte te está diciendo hipocresía. La hipocresía solamente funcionará en la medida en que la religión funcione. Religión significa religarse. Religión significa para nosotros entonces entrar en lo esencial.
Ya explicamos en los primeros momentos, ¿verdad?, de hoy de nuestro estudio bíblico lo que significa la religión, justamente el religarse, entrar a lo esencial, buscar lo esencial. ¿Qué es lo que Dios verdaderamente nos está ofreciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Esa es entonces la religión. Conocerte a vos mismo, y desde ese conocimiento personal nosotros que vamos a dar pasos concretos para demostrar y vivir en la esencia de nuestro ser, en lo ontológico, vuelvo a repetir esta palabra difícil, ontología, en mi propio ser, en mi propia esencia, en mi realidad, entonces demostrar lo que yo soy. Y no es que voy a estar entonces como un careta, o no voy a estar allí en una forma falsa diciendo algo que no corresponde a mi propia personalidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Eres aquel que la muerte venció. Eres aquel que me liberó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las tinieblas quitó, que mi pecado ya perdonó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya.
Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, y elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Oh Señor. Yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Eres aquel que la muerte venció. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos con la teología de San Mateo. Hoy nos centramos principalmente en esta teología, en el capítulo 6, del 1 al 18 que estábamos leyendo. Es la justicia, ¿verdad? Que es religión. Mira un poco la justicia que es religión como definición. Nos está diciendo directamente que la religión, el religarse, entrar dentro de uno mismo, es lo que a nosotros nos ayuda para que nosotros podamos vivir la justicia. Vivir la justicia significa, en el fondo, vivir esta relación estrecha con Dios, vivir nuestra propia esencia, nuestra ontología. Por eso decimos, la justicia es religión que ha superado toda hipocresía. Tiene que superar toda hipocresía, porque o si no, no es verdaderamente religión, porque entonces quiere decir que vos no entraste a tu esencia, no llegaste a lo profundo. Entonces quiere decir que la religión también puede ser un se puede quedar en elementos superficiales, o más aún, ¿verdad? Cuando, sobre todo en las sectas, los protestantes, que en la religión buscan simplemente un momento, ¿verdad? De la alegría, porque yo me siento bien, porque yo me siento feliz, porque yo, ¿verdad? O sea, como diciendo, la religión en función de mi alegría y, entre comillas, de una felicidad. Pero esa felicidad es pasajera, queridos amigos. Lo esencial y lo fundamental, y por eso que Jesús después te presenta en el Evangelio y te dice, el que quiera seguirme, tome su cruz. ¿Cómo, Señor? Vea, llegó a yo y gato entonces que vos me aceptes todo, que yo voy a hacer cualquier gloria, pero después vos me aceptes porque viste que vos sos misericordioso. Atención, misericordia de Dios no quiere decir que yo te acepte todo y que vos puedas hacer cualquier cosa en la situación en que vos estás, ¿verdad? Eso es
simplemente aquietar. Eso no es religión. Eso no es encontrarte con tu ontología. Eso no es encontrarte con tu ser. Eso no es encontrarse con la propia esencia de cada uno. El encontrarse con la propia esencia significa entonces quién soy yo, en qué situación estoy viviendo y qué es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? En qué me estoy metiendo y cómo estoy utilizando, ¿verdad? Estas riquezas, esto que Dios me ha regalado y que hace parte de mi esencia, que es característica entonces de mi propia vida, de mi propio ser. Entonces sí yo puedo hacer un camino. Ahí sí puedo descubrir y puedo decir, sí, yo soy limitado, soy pecador. Cuando hablamos de pecador, ya estamos hablando del aspecto moral, es decir, cuando nosotros decimos, yo sabía bien que no tenía que hacerlo, pero lo hice. O dice la pecador. Y eso significa del aspecto moral. La palabra pecador, la palabra pecado solo existe del aspecto moral. Es decir, dere y cuapona la pean de yapo y haré yapo. Allá, dende gatuila de monda, porque eso va contra la esencia, ¿verdad? No solamente contra tu esencia, sino que contra la esencia de la otra persona, contra tu comunidad. Y por eso vos sabés, esto no está bien. Tu super yo te avisa y te dice, pea con dende gatuila de yapo. Ande con el cuapona upea, porque eres ella. Haré cuá, la upea o hija. Pero igual lo hago. Ahí está, la moral. Entonces ahí vienen todas las divisiones, la moral errónea, por ejemplo, ¿verdad? La moral culpable, en fin, hay muchas clases de divisiones que es muy interesante, que también tendríamos que hablar un poco en algún momento, incluso invitar a alguno que tiene el título, ¿verdad?, de doctor, licenciatura en moral, y entonces hablar un poco sobre estas terminologías fundamentales y existenciales para nuestra propia existencia también como cristianos y nuestro propio seguimiento de Jesucristo. Bueno, entonces aquí nosotros miramos y decimos que la justicia es religión. Justicia es religión. ¿Por qué? Y porque justamente el religarse, el entrar a nuestra esencia, siempre nos va a llevar a la equidad, el buscar la justicia. Heyo ingo ve evangelio allí apeñan de yarango heyo iña jaco apeoya yujuta en San Mateo en su teología. Entonces busquen el reino de Dios, busquen su justicia, ahí está. Busquen la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir la equidad, el buen relacionamiento, el entendimiento entre nosotros, la paridad entre nosotros, el preocuparse de los demás, el preocuparse de la comunidad, preocuparse tanto del anciano como del niño que está naciendo. Todo eso es, ¿viste? Es moralidad después al final de cuentas. Por eso que es amoral, sin moral. Ese que dice la eutanasia, sí, para que se muera bien, vamos a desenchufarle, toma, no. ¿Quién soy yo para hacer eso? Eso es amoral, sin moral. Porque yo sé bien que la vida no me pertenece a mí. Y así sucesivamente, ¿verdad? En cualquiera de estos elementos donde nosotros nos movemos, siempre vamos a tener que tomar decisiones. Y ahí entra entonces el aspecto de la moral. Por eso que es importante hoy en día, queridos hermanos, más que nunca también hacer un camino de la moral. Cuando estudiábamos las ciencias básicas y sobre todo del aspecto humanístico, siempre se hablaba y se insistía mucho en este aspecto de la moralidad, de la moral como tal. La moral es entonces la capacidad que tiene el hombre para reflexionar, para mirar, para entender, para saber, para decidir después qué es lo que va a hacer ante ciertas situaciones, ¿entiendes? Esa es la moral. La moral es. Y por eso que después de aquí va a venir el otro elemento que es el pecado. ¿Por qué? Y porque de acuerdo a tus decisiones, qué es lo que estoy tomando como decisión, que va contra el mismo hombre, contra la misma persona, entonces a eso le llamamos, moralmente hablando, pecado. Bueno, entonces la justicia es religión que ha superado toda hipocresía. Después nos dice que estamos ligados a Dios en lo más hondo. Eso entonces nosotros le llamamos conciencia, por eso que te está diciendo que estamos ligados a Dios en lo más hondo. El estar ligados a Dios significa entonces entrar en la profundidad de lo que Dios quiere de nosotros y ciertamente que por eso estamos ligados. Nosotros estamos en una unión con el Señor y desde ahí tenemos que entender
Desde ahí tenemos que ver también, o tenemos que tomar las decisiones pertinentes para nuestra vida. La ñandenda ya esa guayno, lleva peñandeyara. Haikola ñandeyara, nuestro dueño, el que nos hizo. Peñandeyara, la oña ñandeaca arigina ya es ¿verdad? O sea, es nuestro Ancahuazú, el que está por encima, nuestro creador. Si nosotros no percibimos eso y si nosotros no entramos en esa dinámica, va a ser muy difícil luego el cambio. Después de cambiar. ¿Por qué? Y porque aquí fue al revés. Génesis capítulo 3. Yo me pongo entonces por encima. Shela añemoía peña caaria lleva. Y entonces Dios que queda abajo. Dios es pisoteado. Yo me subo sobre Dios para mostrarme, para hacer lo que yo quiero y como yo quiero. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando esta teoría de San Mateo, tan linda, tan interesante esta teología, y que hoy entonces en este curso bíblico nos traiga esa bendición que necesitamos para vivir profundamente nuestro encuentro con Él. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, así entonces hemos concluido por el día de hoy este curso bíblico. Volvemos próximamente con más Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.